Vamos a hablar, Sandra, de el Día Mundial de la Concientización sobre el autismo, que se va a celebrar mañana. Hay en los últimos años estudios que señalan que 1 de cada 160 niños tiene algún tipo de trastorno del espectro autista, conocido como TEA. Y pese a ser un trastorno detectado desde hace muy poco tiempo, cada vez es más frecuente que nos interioricemos, nos eduquemos, comencemos a aprender a partir de este factor que incide tan notablemente en la educación de nuestros hijos. Y es una realidad que en el Ciudadano ADN siempre además tenemos muy presentes, que nos interesa además poder visibilizar. Cada mes de abril también conversamos el tema particularmente porque nos teñimos de azul, ¿no? Efectivamente, como es el llamado que se hace el 2 de abril. Ahora en la pandemia tuvo que hacer una campaña precisamente las personas para que hubiese permisos especiales, para que pudieran usar señales en las calles que dieran cuenta que necesitaban ese espacio y poder tener permisos especiales las personas que pertenecen al espectro autista. Por eso estamos en contacto a esta hora con la directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto-Juvenil Psicoeduca, Valesca Ananías, para hablar de este tema. Valesca, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Sandra y Ando, por el espacio que nos dan de poder compartir estos temas tan relevantes para nosotros. Valesca, ¿desde hace cuánto han logrado sistematizar el tratamiento para el trastorno del espectro autista, y cómo ha incidido esto en la educación de los hijos, no solo entre aquellos que sufren algún grado de autismo, sino además en el proceso de enseñanza y en obviamente la conciencia, en que los profesores tomen conciencia al respecto de este tema? Mira, la verdad, Aldo, es que el tema del autismo viene hace muchos años, desde la década del 50 te diría yo que estamos hablando de autismo, pero interesante tu pregunta, porque a medida que han pasado los últimos, te diría, 10, 20 años, los profesionales del área hemos logrado sistematizar y armar programas de intervención temprana que de alguna manera pesquisen, ¿no es cierto?, dentro de los primeros 5 años de vida el diagnóstico de TEA, y luego generar programas de intervención eficientes y atingentes, ¿no es cierto?, que permitan de alguna manera tener una vida más adelante, más funcional y lo más inserto socialmente dentro de la sociedad. Por lo tanto, hemos avanzado, yo te diría, de manera significativa en esa área, pero aún estamos al debe con el tema de la pesquisa y el tema de la intervención. Ahora, por otro lado, en las escuelas, si uno se pone a mirar la educación escolar, te das cuenta que también hemos evolucionado en esto de poder entender primero de qué se trata este diagnóstico y cuáles son los recursos y los apoyos que a nivel de institución educativa debemos desplegar para lograr finalmente la calidad de educación en todos los niños, y dentro de eso están también los niños con diagnóstico de espectro autista. Fíjate que en nuestro país existen proyectos de integración y leyes, ¿no es cierto?, que aseguran, por una parte, la incorporación y los recursos necesarios para que los niños puedan tener estos apoyos. Y también hemos transitado en esto de poder incluir socialmente el diagnóstico de espectro, como lo decía Sandra, esto de poder teñirnos, ¿no es cierto?, de azul en este mes, pero finalmente es una campaña que nosotros hacemos desde Psicoeduca los 12 meses, que diría yo. Valesca, también hay una situación particular que tiene que ver con que dentro de las personas que pertenecen al espectro autista hay distintas patologías, no hay diferentes diagnósticos, digamos, y requiere, por tanto, distintas formas de abordarlo, distintos tratamientos. Exacto, mira, Sandra, el diagnóstico de espectro autista es súper complejo, ¿vale? Es un diagnóstico que, como te decía, surge en la primera infancia y siempre tiene asociado, en la mayoría de los casos, alguna otra condición, alguna otra patología. Por lo tanto, hace que el tratamiento, que la evolución de estos síntomas del TEA sean bastante más complejos y sean muy dinámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces tú estableces un programa de trabajo y al tiempo, 6 meses, 1 año, cambia la sintomatología porque está asociada también a otra condición, y por lo tanto la intervención tiene que ser de nuevo revisada y flexible para poder, en el fondo, dar el ancho con la necesidad de ese niño. Entonces, es un diagnóstico muy complejo, muy resistente en el tiempo. Quiere decir que los apoyos que se necesitan son permanentes. Esto no es que estás 3 meses con un terapeuta, 6 meses con un psicólogo y pasa.
estos son apoyos que aparecen en la primera infancia y se mantienen, yo diría, por los primeros 5, 6, 7 años de vida de ese niño. Entonces, claro, está asociado a veces en la adolescencia incluso a cuadros depresivos, a trastornos por déficit atencional, etcétera, etcétera. Valesca, ya es posible detectar muy tempranamente los distintos rangos del trastorno del espectro autista. ¿A qué signos, a qué señales deben estar atentos los padres? Sí, buena pregunta. Mira, hoy día nosotros estamos detectando algo desde los 12 meses en adelante. Podemos hacer pesquisa temprana. Nosotros le llamamos señales de alerta. Y las señales de alerta son las que nos permiten mirar de manera clínica, ¿no es cierto?, el funcionamiento de ese niño y poder empezar a intervenir desde mi punto de vista bien tempranamente. Si uno hace eso, lo que va a lograr es que un niño a los 5 o 6 años tenga un pronóstico funcional muchísimo más elevado que si no hace intervención. ¿Cuáles son las señales de alerta fundamentales, Aldo? Primero, el contacto ocular. Hay niños que a veces evitan un poco la mirada y son mucho más distantes socialmente. El nivel del lenguaje. ¿En qué edad se desarrolla el lenguaje? Generalmente en los niños desde los 2 años en adelante. Algunos 1 año y medio, 2 años y medio. Pero cuando hay un retraso del lenguaje siempre hay que poner atención. Otra característica es que a veces los niños son muy sensibles o hipersensibles sensorialmente. Tienen alteraciones sensoriales que tienen dificultades para dormir, para comer, dificultades en el sueño, etcétera. Señales de alerta, por ejemplo, que señalan o te toman de la manito y te llevan hacia algún lugar. Entonces ahí te das cuenta que hay una dificultad en la comunicación social, ¿no es cierto? Y no tiene cómo comunicarse ese niño contigo. Eso te diría yo que son las primeras como signos de alerta que uno tiene que estar mirando generalmente en los niños más pequeños, entre los 2 y los 3, 4 años, que es la edad más crítica. Estamos conversando con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, a propósito de que mañana, 2 de abril, es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Valesca, hace tiempo a mí se me quedó muy grabado el relato de una mamá que contaba que su hijo sufrió una crisis cuando iban en un auto, en un taxi, y que el chofer los bajó del auto y los dejó en la calle. Y luego se le acercó una persona y el niño empezó a jugar con la corbata de esta persona y él ahí se calmó y se puso a jugar y como que entendió el proceso absolutamente este otro interviniente, digamos. Y creo que eso plantea un desafío para el resto de nosotros, porque los papás o las mamás van aprendiendo de estas situaciones y de cómo tienen que hacerse los tratamientos, pero es el resto de la sociedad el que está al debe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para integrar a las personas del espectro autista? Porque hay muchos que se quedan con la idea, no, pero ellos tienen un problema de desarrollo, entonces no pueden funcionar o tienen un montón de limitantes. Y no es tan así. No, no es tan así. Mira, el llamado que nosotros hacemos, Sandra, y que gracias por tu pregunta, porque la verdad y tu comentario, la verdad es que desde el último tiempo, con esto de la pandemia, hemos visto una serie de familias que ha sido de alguna manera discriminada por sus hijos en diferentes situaciones, la del taxi, la de una tienda, la de la persona que vive en su casa y porque grita el hijo, la vecina le tira raid, cosas así que son tremendamente discriminatorias, diría yo, y la verdad es que la sociedad tiene que ser un poco más empática, ser un poco más solidaria y no hacer juicio. Mira, cuando tú ves en la calle a un niño con pataleta, ¿qué sabes tú si ese niño de verdad es una pataleta común y corriente, como la tiene cualquier niño, que es parte del desarrollo emocional, o es un niño que a lo mejor está descompensado y necesita alguna regulación externa? Y muchas veces la sociedad, ¿qué hace? Discrimina, hace juicio, no respeta el derecho de ese niño de también tener su propia condición. Y ahí el llamado es a la familia, a la sociedad, a ser mucho más solidarios con nosotros, con la familia, porque finalmente cada mamá, cada papá que tiene un hijo en condición de TEA, Sandra, vive también un duelo y tiene una lucha permanente con, primero, tratar de sacar adelante a sus hijos, pero también con hacer entender a la sociedad que su hijo también es parte de ese contexto y que también merece las mismas oportunidades. Evidentemente tenemos niños que tienen una condición de TEA un poco más compleja y que requieren mucho más apoyo, pero hay otros niños que tienen perfiles distintos y que están en los colegios, que van a las universidades, y esa gente, esas personas también tienen derechos, pero también tienen características y particularidades distintas, como por ejemplo el niño que se fijó en la corbata. Entonces, si tú además no conoces la historia, no conoces a ese niño, te va a costar mucho más entender qué es lo que le está pasando. Por eso el llamado a la sociedad siempre es hacer mucho más empático, mucho más solidario y mucho más comprensible también con las familias que tienen niños con diagnóstico de espectro autista. Sí, Valesca, pero no existe, me imagino, a nivel de trastorno del espectro autista, situación más incómoda y segregante, más incómoda para los padres que la del colegio.
Hay colegios que acogen, hay colegios que de alguna manera han incorporado procesos de socialización con estos niños, y hay otros que definitivamente los rechazan. ¿Hay alguna normativa de parte del ministerio que permita de alguna manera normar qué pasa con los niños con el trastorno en los colegios? No, ninguna. La verdad es que en Chile tenemos proyectos de integración para las escuelas particulares subvencionadas y municipales que permiten uno o dos niños por sala que puedan tener diagnóstico de espectro autista, pero no existe hoy día una normativa que asegure primero el ingreso a la institución educativa y segundo la permanencia. No existe. Hoy día los colegios funcionan de buena fe, algunos, ¿no? Y algunos tratan de generar los apoyos, pero tampoco invierten en recursos internos dentro de los equipos profesionales para poder desplegar los apoyos que los niños necesitan. ¿Por qué te lo menciono? Porque un niño con diagnóstico de espectro autista en el colegio necesita un abordaje distinto, necesita ajustar el currículum, necesita generar planes de intervención dentro de la escuela. Y eso hoy día es muy difícil. ¿Se hace? Sí. Pero a mi juicio, Aldo, estamos muy lejos de generar programas realmente eficientes. Y hay muchos niños que quedan fuera del sistema. Los jardines no los reciben porque no tienen control de esfínter. Llegan a kinder, no los reciben los colegios porque no tienen el nivel de competencias curriculares que el nivel necesita. Entonces, hay muchos niños que hoy día están quedando fuera del sistema y los colegios no tienen la obligación de poder aceptarlos. A menos que, disculpa, lo hayan recibido desde muy chiquitito y nadie se haya dado cuenta, y entonces, bueno, ya lo tienen en el colegio y hay que generar entonces los planes de apoyo. Pero generalmente las familias generan los planes de apoyo con profesionales externos. Y ahí empieza un poco el martirio y la lucha permanente de la familia. Valesca, pero estamos hablando de que se calcula que 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Y si consideramos todas estas negativas que pueden existir respecto a las puertas que se le tienen que abrir para integrarse a la sociedad cuando son pequeños, ¿qué pasa con las personas adultas? ¿Qué pasa cuando estos niños crecen? Exacto. Ahí es un tremendo desafío para el país, porque hay, como te decía, hay un grupo importante de niños y jóvenes con diagnóstico de espectro que, si tuvieron la suerte, y lo digo responsablemente, si tuvieron la suerte de nacer en una familia más acomodada, si recibieron los apoyos tempranamente, pudieron iniciar terapias desde muy chiquitito y por lo tanto logran estar en un sistema de educación formal y luego desarrollan su vida académica dentro de ciertos parámetros. Pero hay una gran población de niños que no tiene esa suerte, que no tiene esos recursos y por lo tanto va a sistemas que son de menos apoyo y quedan fuera del sistema y terminan en escuelas especiales, y después de las escuelas especiales se saben que después de los 18 años hasta ahí llega la escuela especial. No hay más. No hay programas para niños con diagnóstico de con otras necesidades después de los 18 años, estoy hablando en términos de política pública, no existe. Y ahí tenemos entonces una población que queda dando vuelta, ¿no es cierto?, sin tener una ocupación social, diría yo, de manera adecuada. Valesca, desde tu experticia, tu conocimiento, la experiencia, la pandemia enfatizó los rasgos, ¿cómo fue sobrellevar niños con trastorno del espectro autista en medio del encierro? Sí, ahí hay dos aristas importantes. Una tiene que ver con que durante la pandemia aparecieron muchos casos de adolescentes que tenían un diagnóstico de espectro no diagnosticado, ¿sí? O sea, tenían la condición, los síntomas, no estaban diagnosticados, pero a partir de la pandemia, del encierro, de la ansiedad, ¿no es cierto?, empezaron a emerger ciertos síntomas que fueron diagnosticados y en el fondo pudimos descubrir que sí había un diagnóstico de espectro autista a la base y eso generaba probablemente la depresión, los trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Se mezclaban. Y hay un grupo importante de niños pequeños que sí tenían el diagnóstico y que fue súper difícil, yo creo que sobre todo el año pasado, poder generar planes de apoyo y de contención, porque no podían salir de casa. Pienso que un niño de 4 o 5 años que ya tiene una rutina establecida, se le rompió el esquema. Y lo más complejo en el diagnóstico de espectro autista, y lo más complejo tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, es decir, con el cambio inesperado y poco anticipado de las situaciones de la vida diaria. Entonces, si tú cambias de un momento a otro la rutina, no anticipas, eso genera un problema conductual importante
y no porque tenga un problema conductual, sino que simplemente porque el procesamiento de ellos es diferente. Entonces ahí nosotros desde Psicoeduca por lo menos desplegamos una gran cantidad de apoyo a las familias para tratar de anticipar, para ayudar a bajar los niveles de ansiedad, con estrategias en casa, empoderando mucho a la familia. Yo creo que el 2020 fue un año de empoderar a los padres y madres de niños en condición de TEA, porque era la única forma que teníamos de poder calmar y mantener a los niños con cierta, yo te diría, tranquilidad en casa. Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, muchas gracias por tu tiempo con el Ciudadano ADN y por hacer esta previa, ¿no?, en el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. No, gracias a ustedes por este espacio y les agradezco mucho poder conversar de estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Que estén bien.